Juan, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Bueno, ayer se concretó finalmente lo que era un anuncio verbal, se concretó el trámite legislativo, administrativo de presentar las candidaturas de Mansilla y de Ariel Hijo. Me imagino que, con el tema del hijo ustedes están absolutamente en contra, ¿no? Sí, muy enojados, muy frustrados, porque creíamos que el presidente de la Nación iba a tomar en cuenta las impugnaciones tan serias que se hicieron ante el Ministerio de Justicia, que es quien tiene el deber de recibir adhesiones e impugnaciones. Recibieron un montón de adhesiones que eran como copiar y pegar, de gente que hay una nota muy interesante creo que de Candela Iñi en el Diario de la Nación hace un par de fines de semana, donde decían que había una persona que era el trapito que estaba en Comodoro Pi, que acomodaba los autos buscando a todos los que entraban a Comodoro Pi para que firmen para que firmen adhesiones al hijo, pero la verdad que en una oración dicen que supuestamente el juez aclaró todas las impugnaciones, más allá de la impugnación de la coalición cívica, que es el único partido nacional que tanto su presidente como su fundadora, Lilita Carrió, como los 6 diputados nacionales de la coalición cívica, impugnamos. El resto de los partidos, salvo 4 o 5 legisladores nacionales de la UCR que lo hacen en su nombre, se hacen los distraídos. Y todos los partidos que tienen representación en el Senado, salvo honrosas excepciones individuales de senadores, que ya ahora van a tener que empezar a decidir sobre el hijo, porque Milei lo mandó sin responder, insisto, solamente en una oración diciendo que este postulante ya aclaró todo lo impugnado, salvo honrosas excepciones, creo que Carolina Lozada, Luis Juez, el senador Blanco de la UCR de Tierra del Fuego, la senadora Riobo, creo que es del apellido de Córdoba, del PRO, y el senador de La Libertad Avanza de Formosa, Poltroni, nadie más. Son solo 5 senadores de 72 que dijeron que no lo van a votar. Es como que hay un silencio. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Senador y presidente de la UCR nacional no dice nada. A ver, Mauricio Macri no dice nada. Juan, yo podría entender, no justificar, podría entender que el bloque kirchnerista pueden haber negociado cierta impunidad en las causas de corrupción que tienen afectado a varios de sus funcionarios, sobre todo a Cristina Kirchner. Entonces, que el encargado de pisar esas causas en la Corte Suprema podría ser Ariel Hijo, y que ese es el acuerdo para que lo voten. Yo podría entenderlo, no lo justifico, podría entender que esa es una razón turbia, oscura, pero una razón afín. ¿Y el resto por qué? ¿Por qué no todos los radicales, o no todos los partidos provinciales, o por qué la propia Libertad Avanza salen detrás de la candidatura al hijo? ¿Por qué lo propone Milei? Es insólito. ¿Por qué lo propone Milei? Claro, ¿por qué crees que pasa esto? Bueno, yo creo que ahí hay primero un desconocimiento de Milei de cómo funciona el esquema institucional argentino. Y él lo explicó de esta manera, diciendo: yo no tengo el culo sucio, así que yo no lo necesito. Pero tal vez le está haciendo el favor a otros. Yo no sé si Milei es consciente o no es consciente de que le está haciendo el favor a otros. Yo no creo que la única corrupta en la Argentina sea Cristina Kirchner. No, la corrupción es un mal endémico de la Argentina de hace décadas, que incluso distorsiona los mercados pensando en lo que Milei debería estar mirando. Y la corrupción transnacional está comprobado, y por eso el mundo también hace décadas, empezó Estados Unidos en 1975 con una ley que pena el soborno en otros países de empresas norteamericanas o empresas que operen en los Estados Unidos sin ser norteamericanas. El caso más emblemático es el caso Siemens, que el capítulo argentino del caso Siemens justamente le tocó a Ariel Hijo y no condenó a nadie, a pesar de que los ejecutivos de esa empresa habían confesado coimas en Estados Unidos pagadas a funcionarios argentinos por $106 millones, y acá Lijo no hizo nada. Y es más, uno de los acusados era su amigo, que era Carlos Corach, el ministro del Interior de Carlos Menem, y ni siquiera se excusó en la causa, no se inhibió, se tendría que haber desprendido de la causa. Entonces, yo creo que hay una corrupción endémica en la Argentina que toca en mayor o en menor medida a distintos partidos políticos. Insisto, la única corrupta no es Cristina Kirchner, sino sería todo muy fácil. Entonces hay
ciertos personajes que son los operadores judiciales, estas personas que a veces escuchamos mencionar, que en el PRO es Daniel Angelici, pero también es en la UCR, en parte de la UCR, Daniel Angelici, que en otra época fueron otros, que van fijándose que los distintos funcionarios de los distintos gobiernos o los distintos gobernadores, pensando en algunas provincias, bueno, si llegado el caso alguno de algún otro partido tiene un problema de corrupción, no tenga problemas en la justicia. Entonces me parece que esa casta que Lilita Carriola calificó como mafia, mucho más que casta, es medio intocable. Nunca había llegado a la Corte Suprema. Esto ocurre en general en Comodoro Pi, que por ahí la audiencia... Sí, se quedan en la Cámara Federal de Comodoro Pi, entre los jueces federales de Comodoro Pi. Claro, sí, Comodoro Pi sí, es una calle, pero ahí quedan en esa calle los tribunales federales, o sea, los tribunales nacionales, que les toca investigar, entre otras cosas, los delitos de corrupción de los funcionarios públicos. En general, Comodoro Pi en algunos casos ha avanzado en algunas causas, pero son las menos las causas en las que tenemos funcionarios públicos condenados. Y en general, cuando además se los condena, quedan mucho tiempo en un limbo y casi nadie va preso, salvo 2 o 3, debido en algún momento, Vudú, como se llama, López, Vudú, salvo algunos funcionarios. Carlos Menem tenía 2 condenas. Sí, y la Corte Suprema nunca se espió, claro. Claro, pero Comodoro Pi iba dilatando, ¿no? Comodoro Pi, las cámaras en Comodoro Pi, los juzgados de primera instancia, después los tribunales orales, después las cámaras de casación, son distintos tribunales que van dilatando los procesos. Nosotros los procesos de corrupción tienen un promedio muy largo de años. El proceso de Carlos Menem, creo que el de Armas duró 20 años. Sí. Siemens nunca tuvo condena. Por ejemplo, sobre sueldos, que es un caso de condenas de tanto de Domingo Cavallo como de Carlos Menem, hubo condena, pero nunca hubo prisión efectiva. De hecho, Cavallo todavía tiene sobre su cabeza ese caso que no le terminan de resolver su situación procesal. El caso Escanca, acordate también, ¿no? Ese es... Escanca, que recién ahora bajo un llorar. Recién ahora bajo un llorar, pero Escanca fue el primer hecho de corrupción importante que salpicó el kirchnerismo. Esto fue en 2005, o 2004, si no me equivoco. Denuncia hecha por Esteban Bullrich del PRO y Adrián Pérez de la Coalición Cívica en el año 2006. Sí, 2006. Y recién ahora, no me van a sacar la cuenta, 18 años después, tenemos el juicio oral. Los procesos de corrupción en Argentina son muy lentos. Y se hizo una auditoría en el año 2016 sobre los 12 juzgados que les toca investigar corrupción, ya que no saben cuál fue el juzgado que tiene más demorada las causas por corrupción y que menos procesamientos y condenas tiene, el de Ariel Lijo. ¿Y qué hace Milei? Lo premia con un cargo en la Corte Suprema que va a tener por lo menos por los próximos 20 años, porque Ariel Lijo tiene 55 años y uno puede ser juez de la Corte hasta los 75 años, sí. Incluso una vez que cumple los 75 años, el presidente te puede nominar por 5 años. El Consejo de la Magistratura te puede autorizar 5 años más, me parece, ¿no? El presidente y el Senado, en el caso de los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte. Entonces, ¿por qué premiamos al peor de todos? Nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. Yo creo que alguien le dijo a Milei, o a Karina Milei, dicen algunos, gente de la provincia de Buenos Aires, vinculada a Scioli, a Escarcela, el propio Lorenzetti, que quiere volver a recuperar poder en la Corte. ¿Lorenzetti apaña la candidatura del hijo? Sí, está claro que sí. Está muy claro que sí. Quedó claro en una acordada... Solo Lorenzetti, hay 4 conjueces en la Corte. El caso de Rosenkrantz, el caso de Rosati, el caso de Maqueda. ¿No hay indicio de que ellos apañen la candidatura al hijo? No, ellos no dicen nada, ¿no? Pero sí quedó claro con Lorenzetti, más allá de los rumores periodísticos, de que Lorenzetti lo apoyaba, y que incluso es Lorenzetti probablemente el que se lo haya presentado a Milei o a Karina Milei, quedó muy claro hace 10 días más o menos. Los jueces de la Corte hicieron una reestructuración de secretarías y le sacaron ciertas competencias a un funcionario que demoraba mucho algunas causas, que además tiene una ideología muy garantista, muy discípulo directo de Zaffaroni. A este funcionario le desdoblaron ciertas competencias para agilizar más. Los 3 jueces, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, hizo todo un descargo en disidencia Ricardo Lorenzetti, quejándose por esta decisión y diciendo
tenemos que esperar a que vengan los nuevos integrantes de la Corte, porque hay un proceso de selección en marcha. Y los otros, en los medios, creo que de récord, contestaron, pero en su momento siempre funcionó así esto, o sea, por más que haya proceso de selección en marcha, si hay algo administrativo que arreglar, se arregla. ¿Y por qué Lorenzetti quiere esperar y controlar esta Secretaría Penal? Es muy sospechoso, porque quiere tener a este discípulo de Zaffaroni, que además es entenado suyo, digamos, lo puso él en su momento cuando era presidente de la Corte, y esperar al hijo para manejar las causas de corrupción. Esa es mi conclusión obvia de leer la disidencia tan grosera que hizo Zaffaroni, peleándose abiertamente contra sus colegas de una manera inédita. Nunca ocurrió algo así en la Corte. Entonces está bastante claro lo que quiere Lorenzetti, y que Lorenzetti es quien lo promueve. Bueno, estamos entonces ante una situación, la verdad que cuando el gobierno propuso a Ariel Lijo, a mí personalmente me sorprendió mucho, digo, eligieron al peor, y pensé que se venía una catarata de rechazos, y la verdad que no fue así. Bueno, es la realidad también, Juan, digamos. Argumentos tus la sociedad civil, sin embargo, sí, lo tienen, pero a ver, si querés rechazos populares, si querés de opinión pública, de la conversación política, de organismos especializados, de académicos, todos en contra, de todos los que saben del tema, pero los que tienen que levantar la mano en el Senado es como decís vos, esto es muy raro todo lo que está pasando, ¿no? No dice nada, insisto. Martín Lustó, que es senador y es presidente de un partido nacional centenario, importantísimo, no dice nada. El PRO, la verdad que los senadores del PRO tampoco dicen nada. Encima, la senadora que preside la Comisión de Acuerdos, que es una senadora del PRO, Tagliaferri, de la capital, trasciende que lo votaría a favor. O sea, muy raro. Es raro. No entiendo las razones, ¿no? No entiendo las razones. Máximo Kirchner, que dio una entrevista en el diario El País anteayer, sí, la ley, no se quiso definir tampoco sobre el hijo. Dijo, como que fue ambiguo, y además dijo, no me voy a definir porque no soy senador y lo discutiremos en el partido más adelante. Pero tiró una punta ideológica como para decir por qué lo podrían aceptar. Dijo, la Cámara de Comercio norteamericana lo impugnó. Es cierto, lo impugnó la Cámara de Comercio norteamericana, que es una de las instituciones de comercio más antigua de la Argentina, tiene 100 años, es muy importante. Pero yo le diría a Máximo Kirchner, eso te preocupa a vos, pero por ejemplo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que en su momento fundó Horacio Berbisky, también lo impugnó. Horacio Berbisky, dicho sea de paso, se hace el distraído. Pero es raro que se haga el distraído, porque la fundación que él creó hace muchos años, que es una fundación garantista del derecho penal, que se ha preocupado por los delitos de lesa humanidad, también lo impugnan. ¿Cuántas veces coincide la Cámara de Comercio norteamericana con el CELS? Casi nunca. Pero no, si mal no recuerdo, Juan. Sucede porque es tan malo que no es una cuestión ideológica impugnarlo, es una cuestión de independencia y de sanidad de nuestro Poder Judicial. Si mal no lo recuerdo, en el 2017, creo que esto era 2016, 2017, ¿Cristina no promovía también un juicio político contra el juez Ariel Lijo? No recuerdo exactamente ese juicio político, pero sé que ella estaba muy enojada porque era el juez que filtró las escuchas que donde ella hablaba con el senador Parrilli. Todos los argentinos conocimos. Claro, soy yo, Cristina Pelotudo. Claro, sí. Esa escucha con el senador Parrilli se filtraron. Que no tenía nada que ver con la, digamos, con delitos, sino estas partes más. Y se filtraron y la tuvieron medios de comunicación, las hicieron públicas, y Cristina acusó ahora recuerdo, lo acusó a Ariel Lijo. No digo, pero me estaba muy enojada, yo no sé si no hubo una movida rara. Se tiene que entregar al Lofer, que ella supuestamente decía que existía. Se tiene que entregar a Ariel Lijo a ver si la ayuda a zafar de alguna causa como juez de la Corte. Yo creo que es bastante denigrante para ella. Pero la desesperación te lleva a apoyar al que supuestamente te hizo daño, ¿no? Claro. Juan, y respecto a Manuel García Mansilla, ¿tienen opinión ustedes? Técnicamente parece una persona muy sólida. Por lo que yo he visto, sus antecedentes son muy buenos, sus antecedentes académicos. La Corte, cada tanto, como el caso de Carlos Rosenkrantz, cada tanto hay algunos presidentes proponen académicos. A mí me parece muy sano que la Corte tenga académicos, personas que nunca fueron jueces,
que solo actuaron desde la docencia, la investigación. Desde la docencia, claro. la investigación y el ejercicio de la profesión, en el caso de Manuel García Mansilla. Sí. ¿Es un hombre apañado por la Iglesia, apadrinado por la Iglesia? No lo sé, tengo entendido que es una persona de fe católica, conservadora, pero de ninguna orden en particular. Es el decano de la Universidad Austral, que es una universidad confesional. A ver, algunas versiones periodísticas decían que era un hombre del Opus Dei. Bueno, sí, pero tengo entendido leído que eso, no está en ninguna congregación en particular. Sí. Y las referencias que he escuchado son buenas. La verdad que no lo conozco, pero son esas personas que espero, por suerte, a veces entran a los tribunales viniendo de lugares independientes, como el caso de Carlos Rosenkrantz. Te puede gustar más o menos su ideología. Rosenkrantz es un liberal clásico, liberal en lo económico, en lo político, en lo social. Manuel García Mansilla es más bien un conservador, pero un conservador muy, muy respetado hasta donde yo sé. Es como en su momento fue Carmen Arquibay, más liberal de izquierda, pero también una académica respetada por todos. Había sido juez en algún momento, pero una persona con conocimiento muy fundado del derecho. Juan, bueno, está clara la posición de siempre, estuvo clara de la coalición cívica frente a Ariel Hijo, y está claro el silencio preocupante o sospechoso, al cual vamos a tener que, sobre todo los periodistas, prestarle mucha atención, porque esto recién comienza. Pero te saco de tema, hubo un cambio de gabinete, y te necesito hacerte esta pregunta. Hubo cambio de gabinete, salió Nicolás Pose, entró Guillermo Franco como jefe de gabinete, pero hubo trascendido sobre un supuesto espionaje ilegal que le adjudican a Pose. Incluso espionaje ilegal dentro del gobierno. Parece que esto fue la bronca que generó en el caso de... Viste que volaron también toda la cúpula de la AFI, que respondía a Nicolás Pose. No estaría muy conforme la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el propio presidente, con algunas... A ver, lo dicen algunos periodistas, algún espionaje ilegal dentro del gobierno de Javier Milei. Hoy Paula Oliveto, tu compañera de bancada de la coalición cívica, se preguntaba, ¿no?, que si esto se va a investigar, si esto va a haber alguna aclaración. ¿Tenés alguna opinión respecto a esto? La verdad que no tengo una opinión más que lo mismo que preguntaba Paula Oliveto, que es los argentinos merecemos saber qué pasó. Yo no sé si es algo, digamos, de espionaje, pero es muy, muy sugestivo que además de irse Pose se vaya el titular de la AFI, y estos rumores que no quedan claros. Son muy fuertes, te digo que... bien qué pasó, de qué se los acusa, quién espiaron, si espiaron al presidente. Son temas muy delicados, Juan. Te digo, temas muy delicados se publica poco, pero se sabe más. Lo que pasa es que son temas muy delicados para publicarlos sin tener la prueba fehaciente, pero se habla mucho de este tema, y no de ahora. Bueno, por más delicado que sean, ojalá que haya una investigación seria, y yo iría mucho más atrás con el tema AFI y espionaje. Nosotros desde hace muchos años lo propuso Lilita Carrió cuando era diputada, hay que cerrar esa agencia de inteligencia, tenemos que tener un organismo profesional que solo coordine la inteligencia de las fuerzas de seguridad y la información que viene del exterior. Es una cloaca que han usado casi todos los gobiernos, hasta los mejores gobiernos se han tentado, y esas críticas las hicimos públicas en su momento. Nosotros impugnamos a las personas que propuso Mauricio Macri para la AFI, y también después las denunciamos, y al mismo tiempo creo que fue de los últimos años el gobierno con mejor calidad institucional, el de Macri, pero justo en esa parte había un desastre que funcionaba. Y bueno, yo no creo que el mismo gobierno de Milei sea de alta calidad institucional, pero de vuelta, ahí vemos que se repite a lo largo de la historia y a lo largo de los gobiernos, el de Cristina, pasó en el de la Rúa, pasó peor en el de Carlos Menem, que ese organismo es, cuando era AFI, cuando era CIDE, cuando era Secretaría de Inteligencia, que hay que sanearlo, y lo mejor es derogarlo y tener algo serio. Me da la impresión que, sin ser experto en el tema, ¿no?, pero me da la impresión que a veces la AFI funciona como una ONG, no como una secretaría o una dependencia del Estado, porque a la política le cuesta administrar, hay mucho cuentapropismo,
dentro de la AFI, Seguro. que trabaja no solo para la política, sino para el mundo privado, y eso es algo que la política no ha podido sanar, es una Sí, pero lo peor es cuando la política se tienta de usar. Claro, claro. Entonces yo sospecho que se han echado a alguien es porque alguien habrá usado esa información que la AFI produce, probablemente sobre muchos de los políticos, de los empresarios, de los periodistas, pero una cosa es que eso tenga vida propia y otra cosa es que algún funcionario de alto rango, sea el jefe de gabinete, sea el titular de la AFI, pidan información o consuman esa información. Pero siempre vos eso fíjate es que mucho más grave. Los fusibles, si eso sucedió es grave. Juan, los fusibles siempre son funcionarios políticos que acaban de llegar a la AFI y se van, como en este caso, sospechado algo. Pero, pero la estructura no paga nunca. La estructura no paga nunca. Ojalá alguna vez podamos sanear ese lugar. Bueno, te agradezco mucho este tiempo, Juan. Te mando un fuerte abrazo. A vos. Gracias. El diputado nacional Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, hablando de la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, pasó por Caricros.